Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Gómez Cristancho, soy de la tecnología de diseño e integración de automatismos mecatrónicos. En este momento nosotros estamos integrados en el contexto metodología de CIRA. En este momento entonces vamos a hacer una explicación o desarrollo que manejamos durante nuestro tiempo como apoyo de sostenimiento con el área de robótica. Voy a presentar a mi compañero para que él les indique la información correspondiente. Mi nombre es Giovanni Cristancho Pérez, aprendiz del SENA, del área de diseño, integración, automatismos mecatrónicos. Vamos a comenzar con una introducción en un video de qué es ROSE. Voy a presentar pantalla. Entonces ya esto sería como la presentación de qué es el sistema operativo de ROSE. ¿Qué significa ROSE? Entonces el ROSE significa sistema operativo de robots. ¿Por qué el sistema operativo de robots? Esto funciona a través de nodos, que siempre se maneja, es un programa, un sistema que se llama ROSE y tiene la funcionalidad de tener multilenguaje, tiene un sistema de paquetes y herramientas para comunicarnos. ¿Para qué nos ayuda ROSE? El sistema operativo de ROSE funciona a través de ROSE Master y los nodos. Los nodos, cada nodo tiene una función o una carpeta o librerías para actuar, o es un código que tiene diferentes funcionalidades. Siempre se maneja con un ROSE Master, que es el que maneja los demás nodos, que es el encargado de manejar y controlar funciones de cada nodo y comunicarnos de nodo al nodo a través de publicadores y suscriptores. Como podemos ver en el video, hay muchas aplicaciones en la parte de robótica. Podemos ver un ejemplo de mapeo que aparecía ahí. El mapeo que se trabaja con un sensor que se llama LIDAR. Este sensor nos ayuda, son ondas que envía y las devuelve
con eso hace unas gráficas dentro del programa para para hacer imágenes y poder ubicar a qué movimientos está llegando o para dónde se dirige, si te parece, el sensor LIDAR. Las funciones de ROSE es mantenerlo en un sistema que está bajo una arquitectura de multiplataforma o multilenguaje, que podemos trabajar tanto con C++ como Python. Entonces es una plataforma que nos puede ayudar y es compatible con los demás lenguajes. Pues en resumidas cuentas, eso sería lo que es ROSE. Es un sistema de control que utiliza los sensores, la adapta y da una información para dar a los actuadores las funciones. ROSE se maneja mucho en la parte operativa de robots, para hacer movimientos, aplicaciones de la industria y demás. También es una arquitectura de software que nos ayuda a integrarnos con los demás programas sin tener que aprenderse todos los lenguajes de programación. Si aprendemos el lenguaje de programación de ROSE, podemos manejar diferentes programas o diferentes lenguajes y no habrá conflicto. Posteriormente también a lo que indicaba Giovanni, este sistema operativo como tal, lo que se enfoca también es en unir estas dos plataformas para realizar, bueno, no solamente estas dos plataformas, sino otros tipos de lenguaje de programación para que sea mucho más fácil su manejo como tal. En este momento, entonces, yo voy a realizar la presentación de lo que nosotros estuvimos realizando durante nuestro tiempo en cuanto a ROS. Para continuar con el tema que indicaba Giovanni, en este caso como tal, ROS no solamente maneja pues con Python o con lenguajes C++, sino también maneja otros tipos de lenguaje, tanto como Linux, otras plataformas directamente pues que permiten entrelazarse con ROS para que se puedan manejar en cualquier robot, por decirlo así. En este momento, entonces, estoy realizando la presentación o indicando, pues, el procedimiento o los pasos que nosotros realizamos para conocer un poco de la programación que se maneja en Python y que se maneja en Linux. También cómo, pues, estas variables o, bueno, toda esta información de programación que manejan, cómo se implementa directamente en ROS y, pues, el lenguaje que ellos manejan. En este caso, Python y manejan como Linux manejan todo con unidades. Estas unidades, en este caso, pues voy a indicar lo que es Python. Ellos manejan inicialmente, no sé si se puede ver, lo que es la programación en cuanto a lo que nos indican cómo mover, cómo desplazar, o en este caso es un ejemplo con un brazo robótico. Lo que realiza este brazo robótico es que toma las piezas que están ahí en la mesa para pues disponerlas en otro lugar. En este caso lo que nos están indicando o inicialmente en esta unidad es cómo crear una carpeta, un script, que el script viene siendo como el robot que vamos a manejar y cómo vamos a aprender a manejar los shells, que es donde vamos a hacer toda la programación. Entonces aquí nos van indicando el paso a paso de las variables o componentes que se van utilizando para que en este caso se haga la programación como tal del brazo. Como vemos, en este caso, pues en las imágenes, cómo se va haciendo el proceso. En este caso, entonces, acá nos indican en qué archivo, en qué documento está, que en este caso es en CD, Home, User, Catkin WSSRC. Esa es la carpeta donde está contenido nuestro script. Luego, entonces, en este caso, este script se conoce como Robot Summit XL. Es más o menos lo que nos brinda la primera unidad. La segunda unidad, entonces, nos viene a dar lo que son ejercicios y ejemplos de otro tipo de robots. En este caso es un robot que maneja láser, con el cual pues permite lo que es la medición de distancias entre, pues en este caso es el medidor de láser con un muro. Entonces ahí nos indican la programación que se debe gestionar. Adicional nos hacen entonces la aclaración de lo que son los shells, que son la parte de abajo, que podemos contar en este caso con 4 shells, y pues ahí podemos interrelacionarnos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cualquiera de los 4 nosotros podemos hacer una programación, ellos se pueden comunicar entre ellos o ser totalmente independiente. En este caso, entonces, también nos indican los comandos que debemos utilizar para crear movimiento o qué variables debemos usar para que genere lo que nosotros queremos. Esto que en este caso es touch. El touch nos permite la creación o el movimiento para que el robot pues funcione. En este caso, entonces, estamos viendo una forma de cómo verificar en qué carpeta se encuentra nuestro script e ingresar a ella. Acá nos dan unos comandos en el cual podemos cambiar el nombre. Digamos, en este caso, entonces nos permite
la creación. En este momento, entonces, estamos viendo la introducción a un nuevo comando, que es el comando de import robot control. En este caso, este comando lo que nos permite es crear un nuevo script y pues hacer como tal la generación de la información pues que tomó el script. En este caso, ahí nos indican cómo se programa. Lo que va a hacer nuestro robot es que nos va a dar la medida en donde quedó a comparación del muro que estaba enfrente de él. Esto en este caso entonces nos indica que está a una distancia de 2.4 metros. No, acá en este caso, en las siguientes imágenes, lo que nos van a hacer, entonces en este caso lo que sigue o lo que nos muestra son qué significa cada línea, hacer la explicación una a una en cómo se pueden ver identificadas en nuestro script. Aquí en este caso entonces lo que nos vienen a mostrar son las variables que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos darle un valor adicional al programa y que esto nos imprima en el correspondiente script. Entonces acá lo podemos ver. Entonces nos indican aquí que si nosotros ponemos que la variable es igual a 5 o la variable es igual a 6. Y acá está impreso que la distancia es igual a 6, porque entonces ya estamos condicionando al robot. Bueno, en este caso como tal, aquí son las diferentes informaciones que nosotros podemos cambiar a esta variable. Entonces podemos poner variables int, que son variables enteras, o variables de información, que digamos en este caso entonces significa el valor que está tomando el láser es tal, dependiendo de la posición que tenga el robot. O sea, en este caso pueden ser entre 0 grados a 360 grados. Y en base a eso nos va a imprimir una información distinta. Acá nos muestran otro tipo de variables que podemos utilizar. Acá hay unas variables que se conocen como variables de diccionario. En este caso, estas variables son las que nos permiten identificar lo que son los valores o determinaciones que están contenidas en nuestra programación. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, acá nos aparece, por ejemplo, en Dick John 25, Daenerys 22 y otra persona. Entonces, según la información que nosotros o que el usuario ingrese, le va a aparecer el nombre correspondiente o su edad. Entonces, por eso lo llaman como diccionario, que es como si él buscara la información en base a lo que se le está solicitando o lo que solicita el usuario. Acá, pues, nos informan, dependiendo que también podemos modificar la posición del robot y que nos dé la información en cuanto a la posición donde está, que es lo que encuentra. Acá son unos ejercicios que nos dan los programas para, pues, a medida que nosotros vamos avanzando, podamos ir desarrollando de esa información que pues nos sirvió como apoyo. Bueno, en este caso también no solamente nos dan ejemplos de los robots que se manejan, sino nos indican las teorías o definiciones de las variables que nosotros vamos a utilizar. En este caso entonces vamos a utilizar variables que son de entradas o salidas, que son conocidas como funciones, y entonces nos indican las funciones de entrada. En este caso como tal es cuando damos una información o programamos una información y el usuario indica que quiere saber, o por ejemplo nosotros indicamos, le estamos haciendo una pregunta o el robot está haciéndole una pregunta y el robot le responde en base a la pregunta que se gestionó. Entonces estas son funciones de input. Podemos variarlo sea con edad, sea con alguna información de películas favoritas, entre otros. En este caso entonces, base a finalizar cada unidad, nos van, como indiqué, dando información de cada ejercicio para que lo podamos desarrollar. Entonces, en las siguientes unidades, pues nos vienen dando la información correspondiente, por ejemplo, de cada variable que vamos a ir manejando, sea en Linux o que sea en Python. Entonces nos dan algunos ejercicios y ejemplos. Posterior a ello, también nos dan la posibilidad no solo de manejar ciertas características de robots, sino que nos amplían la información para otro tipo de robots. En este caso, como podemos ver, acá estamos manejando con un robot que es un carro. Entonces podemos darle indicaciones para que siga una información específica. Entonces, que tenga que ir a un sitio, que tenga que seguir ciertas indicaciones o adicional. Posteriormente, también nos dan información de los tipos o clases de programación que hay, dependiendo pues del tipo de robot que estemos manejando. Toda esta información son variables muy distintas de un lenguaje de programación a otro, pero aún así se pueden todas introducir al sistema operativo de ROS. Ya para finalizar con la información, entonces nos viene el último proyecto, que es que nuestro robot, con todo lo que estudiamos o trabajamos, haga o siga este camino y pueda llegar al punto de salida, dependiendo de cualquier lugar donde esté ubicado. Para esta otra parte, entonces también podemos ver implementado otro tipo de robots
como lo es el Jedi, que en este caso es un robot que puede ir a distintas direcciones, que puede dirigirse de formas muy diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el carro solamente guía una dirección, sea al frente, hacia atrás, o sea para dar una circunferencia, pero pues debe primero tener unos parámetros específicos. En este caso, el Jedi, simplemente nosotros podemos programarlo para que gire en su propio eje, para que se rote y se devuelva sin necesidad de tener que hacer un giro adicional como lo debería hacer un carro. Acá pues nos muestran como tal la información de cómo manejar este Jedi, las variables que se pueden guardar y los mecanismos que manejan. ¿Listo? En este caso, entonces, es como una información general del curso que pues estuvimos realizando y pues de toda la información que nos estaba brindando como tal ROS o la plataforma de ROS. Las ventajas y las desventajas que tenemos en el sistema de ROSE son muchas ventajas porque, como estamos hablando, nos brindan plataformas y nos ayudan a trabajar en diversos programas. Por ejemplo, el programa que estamos haciendo nosotros, que mi compañera lo está presentando, ahí estamos manejando programas que se llaman Gazebo. Gazebo es un simulador que nos ayuda a mostrarnos el robot, cómo funciona y la programación que utilizamos con el sistema operativo de ROSE. Entonces, que el ROSE es un sistema o un software libre que los ayudan a verificar los diferentes tipos de nodos para poder modificarlos o utilizarlos en nuestro programa que vamos a utilizar. O, por ejemplo, si queremos, como mi compañero nos estaba mostrando, mover un robot de un punto a otro, podemos modificar esos nodos o podemos utilizar nodos que ya estén en las librerías del sistema operativo de ROSE. Entonces es una ventaja muy buena. La única desventaja que vemos en este sistema es que como es un software libre y como está soportado por Linux, entonces no tiene mucho soporte en la parte de Windows. Entonces la mayoría de estos trabajos se hacen en línea y se hacen a través de plataformas de Linux porque hasta el momento están haciendo avances en la parte de Windows para poder trabajarlo en las plataformas de Windows. Entonces, pues nuestro proyecto en sí vamos a presentar el póster de que cómo hicimos nuestro póster, en qué los basamos y cómo lo hicimos entre mi compañera y yo. Entonces ya presentamos nuestro póster. Nuestra presentación del póster es un congreso internacional de electrónica y tecnologías de avanzada. Estamos mi compañera y yo y encargo el profesor Javier Correor. Como podemos observar, hay diferentes tipos de ROSE. En general, es un sistema operativo, pero hay diferentes sistemas de ROSE. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ROSE 1, que es el primer ROS que apareció, que se utiliza más que todo para la parte, ese ROS es muy básico, tiene librerías y nodos, pero tienen muchos errores, entonces no es muy avanzado. Se puede utilizar para comenzar, pero tiene muchas fallas. Ya en el ROS 2 ya empezamos a manejar diferentes tipos de lenguajes de programación más avanzados. Ya está C++, que ya tiene ya librerías más avanzadas y con poco actualizadas, tanto para que no haya tanto error en el sistema de programación. Entonces ya es como el siguiente paso de ROSE actualizado. Entonces ya se están viendo ya avances en la parte de Windows 10 y en demás sistemas operativos. Ya no se trabaja tanto como en ROSE 1, que es el sistema operativo de Linux, sino ya se trabaja en ROSE 2 con Windows 10 y ya las carpetas y los lenguajes de programación son más actualizados. Ya pasamos, digamos, en la parte ROSE industrial, ya lo vemos en la parte de automatización y control. Ya vemos cómo con ROSE, este sistema operativo, podemos manejar la parte de producción a través de manejar robots industrial. Entonces ya en la parte de ROSE industrial ya manejamos la parte de automatización en las empresas, que ya es la parte de producción. Ejemplo que estamos viendo en el video, la parte de robots industriales que hacen producciones. Un ejemplo muy común es el de la fabricación de carros. Se utilizan brazos robóticos. Entonces el sistema operativo de ROSE nos puede ayudar en los procesos. Esa sería
sería la parte, las tres diferencias de ROS. Entonces mi compañera va a explicar la parte práctica de Linux y del robot. Entonces, como ya lo había indicado anteriormente, en este caso lo que hay es un pequeño esquema de cada uno de los robots que se trabajó. Entonces, los robots que trabajamos fue el brazo robótico, el Turtle Boot, que en este caso es el que maneja el rayo láser y las mediciones con el láser, el Summit XL, que es el nombre pues que le dieron como tal al carro, y al Jedi. En este caso, entonces, como tal, para resumir un poco, es indicar o informar lo que se vio en cada uno de los robots y como lo más relevante, porque realmente la información que hay para implementarla en cada uno es mucho más amplia de lo que pues se muestra en este caso. Para ya como indicar cada uno de estos robots, entonces se utilizó como ejemplo para llegar a un conjunto de elementos que se pueden pues implementar o ver implementados en la programación de robots. Entonces vamos a continuar ahora con el contenido o con lo que nosotros trabajamos en el curso, o en este caso con sí. Entonces, pues nuestro proyecto estamos vinculados a un grupo que se llama Semillero de Siria. Este semillero lo que busca es empezar a trabajar la parte de programación de ROS. Estamos trabajando en el SENA, en el Centro Metal Mecánico, con el grupo de Semillero Siria, un robot omnidireccional. La idea es trabajar con el robot a través de las plataformas de Linux y ROS para hacer ya la parte práctica. Hasta el momento estamos haciendo la parte práctica, pero virtualmente, no la parte física o la parte virtual. Estamos haciendo la parte virtual y la idea es pasar a la parte práctica con el robot omnidireccional. Por otra parte, también pues adicional a esto, no solamente pues es lo que nosotros trabajamos, sino pues la información o lo que nosotros aprendimos, ¿sí? Que en este caso viene siendo como las conclusiones de estos desarrollos. Entonces, para nosotros es muy importante esta herramienta porque, como ya indicó el señor Giovanni en los anteriores beneficios que nos dan, ROS es una plataforma muy potente porque nos permite relacionarnos con cualquier tipo de lenguaje y ayudarnos a implementarlo en los robots según la necesidad que tengamos. Esto hace que las industrias, los desarrollos médicos, desarrollos personales sean mucho más compatibles en el mercado, adicionalmente que pues sean un sistema que todo el mundo, que todo en general lo puedan manejar. Como lo indicó, también no necesariamente debemos ser programadores o conocer todos los lenguajes de programación para poderlos manejar a través de ROS, sino que él tiene su propio lenguaje que nos ayuda pues a manejarlo de una forma más universal y pues ser más amplia la capacidad que tenemos en cuanto a los manejos de robótica y a la implementación de cualquier tipo de robot. O sea, ya no estamos limitados solamente a las herramientas que tenemos a un lenguaje de programación, sino que ya podemos pues tener otro tipo de variables o otro tipo de información y que la podemos implementar en los robots según pues nuestra necesidad. En este caso pues es la conclusión que yo puedo lograr sacar y pues las ventajas que tenemos a través de este gran programa. ROS a futuro busca ser implementado en diferentes aplicaciones. Como comienza el video, observamos que ROS lo que busca es que sea implementado en la parte médica, en la parte industrial, en la parte educativa, para que sea un sistema, como dice mi compañera, universal y podamos manejar diferentes tipos de lenguaje sin saber los diferentes tipos de lenguaje. Es decir, si solamente podemos conocer cómo funciona ROS, podemos integrarlo. En sí es un medio de comunicación entre los diferentes tipos de lenguajes y lo que busca el futuro, la parte robótica, buscar robots inteligentes, autónomos, que se integren mucho con el ser humano, que ayude a tareas domésticas, que ayude también a tareas industriales, que se forme una sociedad de robots que ayuden al ser humano a seguir avanzando en su desarrollo futuro y buscar un ambiente sano entre el robot y el ser humano. En este caso, entonces, también aquí pues hay una parte de los principios de programación que en este caso como tal son los que nos ayudan a manejar toda la información del sistema de ROS o de los sistemas de lenguaje de programación al sistema de ROS. Entonces, es más como una pequeña definición de lo que se necesita o de cómo se complementan estos sistemas en el lenguaje universal que se podría llamar ROS, por decirlo así. Las referencias que nosotros tomamos, en este caso entonces directamente pues son los aplicativos o diseñadores de este sistema operativo, que ellos pues nos brindan la posibilidad de hacer estos cursos totalmente gratis. Adicional que no solamente hay estos, sino hay otros cursos también pues para la ayuda o formación a la robot. También tuvimos pues apoyo en libros
archivos, documentos adicionales que se han tenido durante pues los estudios que se han realizado, y pues apoyo también en información con videos de YouTube y pues otros archivos que nos permiten las plataformas como lo es Google, y elementos pues adicionales como PDFs que también pues se pueden adquirir a través de esta aplicación. En conclusión, pues muchísimas gracias. Esta fue la presentación y como hicimos el póster con el grupo,